Bienvenido de nuevo al canal Inversores. ¿Qué pasaría si os dijera que Meta podría estar preparando el movimiento más importante de toda su historia desde que compró Instagram? Y no estoy hablando de unas nuevas gafas inteligentes, ni de inteligencia artificial, ni siquiera de treats. Estoy hablando de algo mucho más grande. Meta podría estar entrando en uno de los negocios más rentables del planeta, el cloud computing, o lo que conocemos como servicios en la nube. Hasta hace unos días, la mayoría de inversores veían los más de 140.000 millones de dólares que Meta planea invertir en este año en inteligencia artificial como un enorme gasto que tardaría muchos años en generar rentabilidad. Sin embargo, los últimos rumores apuntan a que la compañía podría empezar a alquilar parte de su enorme capacidad de cómputo a terceros, convirtiendo una parte de ese gasto en una nueva fuente de ingresos. Aquí es donde la historia cambia completamente, porque si eso termina ocurriendo, Meta dejará de ser únicamente una empresa de publicidad digital para competir directamente con Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud. Entonces, ¿estamos delante de una oportunidad histórica para los accionistas o simplemente Meta está intentando recuperar parte del dinero que ha gastado en una carrera por la IA que quizás se le ha ido de las manos? En este video vamos a analizar qué está ocurriendo realmente, por qué Wall Street reacciona de forma tan positiva y sobre todo si esto cambia o no la tesis de inversión en Meta. Vamos a verlo. Antes de hablar de Meta tenemos que entender una cosa. Cuando pensamos en Amazon, mucha gente piensa en tienda online. Cuando pensamos en Microsoft, pensamos en Windows. Y cuando pensamos en Google, pensamos en su buscador. Pero curiosamente, algunas de las unidades de negocio más rentables de estas compañías no son las que hicieron famosas a estas empresas. Son sus divisiones de cloud: AWS, Azure, Google Cloud. Estas plataformas permiten que miles de empresas alquilen capacidad informática sin necesidad de construir sus propios centros de datos. Es como alquilar electricidad. En lugar de comprar un generador, simplemente pagas por la energía que utilizas. Con la nube ocurre exactamente lo mismo. En lugar de construir un enorme centro de datos, las empresas alquilan servidores a quien los tiene. Y precisamente eso es lo que Meta podría empezar a hacer. Aquí viene una de las preguntas más interesantes, porque Meta lleva años construyendo algunos de los centros de datos más avanzados del mundo. Entonces, ¿por qué nunca había vendido esa capacidad? La respuesta es bastante sencilla, porque toda esta infraestructura estaba diseñada para alimentar sus propios productos: Facebook, Instagram, WhatsApp, Reels, publicidad y ahora inteligencia artificial. Es decir, toda esa potencia informática era un coste necesario para mantener funcionando el ecosistema de Meta. Pero la inteligencia artificial ha cambiado completamente las reglas del juego. Entender modelos cada vez más potentes exige una cantidad gigantesca de GPUs, electricidad y centros de datos. Y Mark Zuckerberg decidió apostar muy fuerte. Tan fuerte que Meta podría llegar a invertir hasta 145.000 millones de dólares este año en infraestructura relacionada con IA. Una cifra que ha generado preocupación entre muchos inversores por el tiempo que podría tardar en traducirse en beneficios. Aquí aparece el verdadero problema. Imaginad que tenéis una empresa, decidir invertir 100.000 millones de dólares. Los beneficios no llegan y seguís diciendo que el año siguiente vais a invertir todavía más. ¿Qué pensaría el mercado? Exactamente, que el riesgo está aumentando. Eso es precisamente lo que ha estado ocurriendo con Meta durante los últimos meses. La compañía sigue generando muchísimo dinero gracias a su negocio publicitario. De hecho, continúa siendo una auténtica máquina de imprimir caja. Pero el mercado tenía una duda muy razonable. ¿Y si todo este gasto en IA nunca genera un retorno suficiente? Porque una cosa es invertir y otra muy distinta es rentabilizar esa inversión. Ese era el principal miedo de Wall Street. Y precisamente esa nueva estrategia podría empezar a responder a esa preocupación. Según las informaciones que han aparecido durante los últimos días, Meta estaría estudiando dos posibilidades. La primera sería alquilar directamente parte de su capacidad informática, es decir, vender potencia de cálculo a otras empresas. La segunda sería ofrecer acceso a determinados modelos de IA alojados dentro de su propia infraestructura.
En cualquier de los dos casos, el objetivo es el mismo: generar ingresos utilizando unos activos que ya existen. Y eso cambia completamente la compensación aquí mismo, porque hasta ahora el mercado solo veía una montaña de gasto. Ahora empieza a haber una posible fuente de ingresos. Y aunque todavía no conocemos todos los detalles del proyecto, la simple posibilidad de abrir una nueva línea de negocio fue suficiente para despertar el interés de muchos inversores. Hay un concepto que siempre intento repetir en este canal: la bolsa no premia únicamente los beneficios actuales, la bolsa premia las expectativas futuras, y esta noticia mejora precisamente esas expectativas. Pensemos por un momento: si Meta construye miles de millones de dólares en centros de datos únicamente para uso interno, todo ese dinero tarda mucho más tiempo en recuperarse. Pero si parte de esa infraestructura empieza a generar ingresos desde el primer día, el retorno sobre la inversión mejora considerablemente. Eso significa que el enorme CAPEX destinado a inteligencia artificial podría empezar a verse como una inversión productiva y no únicamente como un gasto gigantesco. Eso es exactamente lo que gustó al mercado. No porque Meta vaya a convertirse mañana en el nuevo AWS, sino porque abre una puerta que hasta ahora estaba completamente cerrada. Ahora bien, aquí es donde tenemos que poner los pies en el suelo, porque crear un negocio cloud no consiste únicamente en tener muchos servidores. Si fuera tan sencillo, cualquier empresa con dinero podría hacerlo. Amazon lleva casi 20 años desarrollando AWS. Microsoft ha invertido cientos de miles de millones. Google también. No hablamos de solo infraestructura. Hablamos de relaciones comerciales, software, seguridad, herramientas para desarrolladores, equipos de soporte, centenares de servicios distintos y sobre todo confianza. Cuando una gran empresa decide mover toda su infraestructura a un proveedor cloud, no toma una decisión de un día para otro. Son contratos enormes, con mucha planificación, y cambiar posteriormente de proveedor es extremadamente costoso. Por eso entrar hoy en este mercado no será nada sencillo para Meta, incluso aunque disponga de una infraestructura impresionante. La compañía competirá en un mercado muy consolidado, dominando por rivales con años de ventaja. Vamos a ver el argumento alcista. Porque el mercado de inteligencia artificial está creciendo tan rápido que prácticamente todo el mundo necesita más capacidad informática. La demanda continúa siendo enorme. Hay startups, empresas desarrollando modelos propios, laboratorios de IA, compañías que quieren entrenar agentes inteligentes. Todos necesitan GPUs, todos necesitan capacidad de cálculo. Y precisamente ahí Meta podría encontrar un hueco. Quizá no compitiendo directamente con AWS en todos los servicios tradicionales, sino especializándose en infraestructura orientada específicamente a inteligencia artificial. Es decir, no intentar ser el Amazon del cloud, sino convertirse en uno de los grandes proveedores de capacidad de cómputo para la nueva economía de la IA. Y si consiguen ejecutar correctamente esa estrategia, la historia de Meta podría cambiar mucho más de lo que hoy descuenta el mercado. Llegamos a este punto, la pregunta lógica es la siguiente: si Amazon, Microsoft y Google llevan años dominando este mercado, ¿por qué alguien elegiría Meta? La respuesta no está en intentar hacer exactamente lo mismo. Está en aprovechar aquello que Meta ya hace mejor que casi nadie. Y aquí hay tres ventajas muy importantes. La primera es la infraestructura. Meta lleva años construyendo algunos de los centros de datos más avanzados del mundo para dar servicios a miles de millones de usuarios cada día. No estamos hablando de una empresa que empieza desde cero. Estamos hablando de una compañía que ya sabe cómo operar infraestructuras a una escala gigantesca. La segunda ventaja es la IA. Durante los últimos años, Meta ha apostado directamente por modelos abiertos como Llama y ha desarrollado herramientas de IA que utilizan millones de personas y desarrolladores. Esa experiencia podría convertirse en un punto fuerte si decide ofrecer servicios especializados relacionados con IA, en lugar de competir en todos los segmentos del cloud tradicional. Y la tercera ventaja es el dinero. Meta sigue generando decenas de miles de millones de dólares en flujo de caja gracias a su negocio publicitario. Eso significa que puede permitirse invertir durante varios años sin poner en riesgo su estabilidad financiera. Y en una industria donde construir un solo centro de datos cuesta miles de millones de dólares, disponer de semejante capacidad financiera marca una enorme diferencia. Ahora, no todos son ventajas. No quiero que este vídeo suene como si Meta tuviera el éxito garantizado porque solo ha dicho que lo iba a hacer, porque no es así.
De hecho, existen riesgos muy importantes. El primero es que la empresa llegue demasiado tarde. AWS no solo tiene clientes, tiene un ecosistema entero, miles de aplicaciones, miles de desarrolladores, socios tecnológicos, consultoras, certificaciones y una enorme ventaja de experiencia. Microsoft Azure también se beneficia de su inteligencia con Windows, Office y todo el ecosistema empresarial. Google Cloud, por su parte, se ha convertido en una referente para que empresas que trabajan con inteligencia artificial, análisis de datos y aprendizaje automático. Competir contra todo eso no será sencillo y además existe otro problema, la rentabilidad, porque construir centros de datos requiere inversiones gigantescas. Electricidad, terrenos, refrigeración, redes, procesadores, GPUs, mantenimiento, personal altamente especializado. Es decir, aunque Meta consigue clientes, pasarán años antes de saber si esta nueva línea de negocio realmente genera los márgenes que espera Wall Street. Y eso significa que el mercado seguirá observando con mucha atención cada trimestre. Aquí aparece una reflexión que me parece especialmente interesante. Durante más de una década, Meta ha dependido principalmente de un motor de ingresos, la publicidad. Sí, tiene Realty Labs, tiene hardware, tiene otros proyectos, pero la inmensa mayoría de sus beneficios siguen llegando de vender publicidad. Eso convierte a Meta en una empresa extraordinariamente rentable, pero también hace que dependa demasiado de un único negocio. Y los grandes inversores suelen valorar muy positivamente cuando una compañía consigue diversificar sus fuentes de ingresos. Amazon es un ejemplo perfecto. Muchísima gente piensa que Amazon vive del comercio electrónico. Sin embargo, durante años ha sido AWS quien ha aportado una parte muy importante de los beneficios operativos de la compañía. Microsoft también ha conseguido diversificar enormemente gracias a Azure. Y eso ha hecho que los inversores estén dispuestos a pagar valoraciones mucho más elevadas. Entonces, ¿puede Meta recorrer el mismo camino? Todavía es demasiado pronto para responder, pero si consigue construir un negocio cloud rentable, estaríamos hablando de un cambio estructural en la empresa. Y eso sí podría justificar una valoración superior en el futuro. Sabemos que el mercado siempre mira 6 o 12 meses por delante. Y creo que aquí se aplica perfectamente. Hoy Meta sigue siendo una empresa cuya valoración depende principalmente del crecimiento de la publicidad digital. Pero si los inversores empiezan a creer que dentro de 5 o 10 años también tendrá una división cloud relevante, entonces el mercado empezará a incorporar esa posibilidad mucho antes de que aparezcan los primeros grandes ingresos. Eso no significa que vaya a ocurrir, significa que la expectativa puede empezar a influir en la cotización. Y precisamente por eso esta noticia ha despertado tanto interés, no por los ingresos actuales, sino por los ingresos potenciales. Y aquí llega probablemente la parte que muchos estabais esperando. ¿Cambia esto mi visión sobre Meta? La respuesta corta es: no cambia mi tesis de inversión por sí solo, pero sí mejora el escenario de largo plazo. ¿Por qué digo eso? Porque hoy Meta sigue siendo ante todo una empresa de publicidad digital. Ese negocio continúa siendo el principal motor de beneficios y de generación de caja. Y mientras eso siga siendo así, la valoración dependerá principalmente de la evolución de ese segmento. Ahora bien, si dentro de unos años Meta consigue una parte de sus enormes inversiones en inteligencia artificial, empieza a generar ingresos adicionales gracias al cloud, entonces estaremos hablando de una empresa mucho más diversificada. Y eso podría reducir uno de los mayores temores del mercado durante los últimos años: el miedo a que el gasto en IA fuese únicamente un enorme coste sin retorno claro. Personalmente creo que todavía es pronto para dar por hecho el éxito de esta estrategia. Pero también creo que sería un error ignorarla, porque muchas veces las grandes transformaciones empiezan exactamente así, con un rumor, con una prueba, con un pequeño cambio de estrategia. Y años después terminan convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos de una empresa. No digo que vaya a ocurrir, digo que merece la pena seguir muy de cerca esta historia. Si eres accionista de Meta o simplemente estás pensando en invertir en la compañía, hay 4 aspectos que en mi opinión serán fundamentales. El primero será el crecimiento del negocio publicitario. Mientras ese motor sigue funcionando, Meta seguirá teniendo recursos para financiar sus grandes proyectos. El segundo será el nivel de inversión en IA. No solo cuánto gasta,
sino cómo evoluciona ese gasto y si empieza a traducirse en ingresos adicionales. El tercero será cualquier anuncio relacionado con el servicio cloud. Si Meta confirma oficialmente esta estrategia, el mercado querrá conocer muchos detalles. ¿Quiénes serán sus clientes? ¿Qué servicios ofrecerá? ¿Y cuál será su propuesta de valor frente a AWS, Azure o Google Cloud? Y el cuarto aspecto será el margen operativo, porque al final lo importante no es únicamente crecer. Lo importante es hacerlo de forma rentable. En conclusión, la posible entrada de Meta en el negocio del cloud podría convertirse en uno de los movimientos estratégicos más importantes de la compañía en los últimos años. No porque vaya a destronar a Amazon Web Service o Microsoft Azure de la noche a la mañana. Eso sería poco realista, sino porque abre la puerta a una nueva fuente de ingresos capaz de rentabilizar las enormes inversiones que Meta está realizando en IA. El mercado llevaba meses preguntándose si todo este gasto acabaría generando un retorno suficiente. Y esta posible estrategia ofrece al menos una respuesta parcial a esa preocupación. Todavía quedan muchas incógnitas. Todavía no sabemos cuál será el modelo de negocio definitivo, ni cuándo podría empezar a generar ingresos significativos. Pero una cosa sí parece clara: Meta ya no quiere ser únicamente una empresa de redes sociales. Quiere convertirse en una de las compañías tecnológicas más importantes de la próxima década. Y si consigue ejecutar correctamente esta visión, podríamos estar viendo el comienzo de una nueva etapa para la empresa. Como siempre digo en este canal, invertir no consiste en adivinar el futuro. Consiste en identificar tendencias antes de que sean evidentes para todo el mundo. Y si esta sin duda es una tendencia que merece nuestra atención. Y antes de terminar, si te gusta este tipo de análisis donde vamos más allá del titular y tratamos de entender cómo una noticia puede cambiar la tesis de inversión de una compañía, recuerda que en Patreon comparto cada semana un informe completo sobre la situación del mercado. Ahí también publico las empresas que estoy siguiendo más de cerca, compras y ventas que estamos ejecutando, los principales catalizadores de la semana, las compañías que presentan resultados, ideas de swing trading y las noticias macroeconómicas y empresariales que pueden mover los mercados. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, déjame un me gusta, suscríbete a Simple Finanzas si todavía no lo has hecho y activa la campana para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por estar aquí. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.